¿Cómo has estado? ¿Una pregunta? ¿Tengo claro? Ok. Quiero iniciar haciendo un resumen. Puedo activar la pantalla de ahí. Porque la clase anterior estuvimos haciendo una introducción del tema de análisis plástico o análisis general. Y es bueno hacer una síntesis corta. Vamos a dar la clase de nuevo, pero una síntesis corta de lo que estuvimos planteando en la clase anterior, como introducción al tema. Recordando que a este tema, le vamos a dedicar 7 clases, 6 más. Entonces, resumiendo, nosotros en el análisis plástico vamos a entrar a ver el comportamiento tanto de la región elástica, porque vamos a tener situaciones donde la respuesta de materiales ocurre en la región elástica, y ahora vamos a introducirlos más allá de la región elástica. Y mencionábamos la importancia de hacer estos análisis porque cuando entramos a analizar el comportamiento ya en la zona inelástica, podemos estimar la capacidad de falla de la estructura. Eso es bien importante en el diseño estructural. Algunos parámetros importantes en cuanto a propiedades se refiere: el momento de excedencia, una característica muy importante, una propiedad que nos indica a nosotros el momento vector que produce la primera excedencia en la sección transversal. El punto donde va a ocurrir la primera excedencia es el punto más alejado del eje neutro, porque es el punto más esforzado. O sea, a medida que aumentamos el momento, se incrementan los esfuerzos porque la sección transversal va rotando cada vez más. Recuerde que aumentar el momento significa aumentar la curvatura de la sección transversal, aumentar la curvatura de la viga. Y al aumentar la curvatura de la viga, aumentan los esfuerzos. Entonces, la fibra más alejada del eje neutro es la que va a llegar a excedencia primero, y cuando eso ocurre, el momento que produce esa primera excedencia se conoce como momento de excedencia. Es fundamental porque a partir de este momento ya el comportamiento es inelástico. Entonces, este es el momento máximo que se puede soportar sin que la viga tenga un comportamiento fuera del rango elástico. Entonces, si queremos que nuestra viga tenga, o nuestro elemento de inflexión tenga un comportamiento elástico, nosotros debemos mantener los momentos por debajo de este momento de excedencia. Una vez la viga alcanza el momento de excedencia, puede seguir resistiendo carga, nosotros podemos seguir incrementando el momento. Y ahora, como ya la fibra más alejada del eje neutro está cedida, por ahí ya no puedo incrementar los esfuerzos. Entonces ocurre una redistribución. Comienzan otras fibras dentro de la sección transversal a ceder también. Eso se conoce como redistribución de esfuerzos. Imagínense cada fibra de la sección transversal como si fueran personas cargando algo, y ese algo que están cargando un esfuerzo. Este ya llegó a su capacidad, ya no puedo resistir más esfuerzo. Trabajen ustedes otros que tanto había logrado. Entonces, conforme nuevas fibras de la sección transversal van cediendo, los esfuerzos siguen redistribuyéndose. ¿Hasta qué punto? Hasta el punto donde todas las fibras de la sección transversal alcanzan el esfuerzo de excedencia, y ahí se llega a la capacidad máxima de la viga en flexión, que es el momento plástico, que es otra propiedad de la viga. Es el momento de capacidad, es el momento máximo que resiste la sección. Más allá de ese momento no hay capacidad. Es el momento que produce falla, y es importante también conocerlo. A partir de este momento de excedencia ocurre comportamiento inelástico.
hasta que se alcanza el momento de falla, que es el momento plástico. Y se llama plástico porque toda la sección se plastifica y se forma, eso lo deberíamos agregar aquí, se forma, y este concepto, no sé si lo mencioné la vez pasada, si no lo mencioné ahora, aquí se forma una articulación plástica, que hoy vamos a hablar bastante de esto, una articulación plástica. El punto de formación de articulación plástica. Propiedades relacionadas con el momento de excedencia, el módulo de sección. El módulo de sección elástico es la relación en la sección transversal del momento de inercia y la distancia de la fibra más alejada del eje. Es una propiedad de la sección transversal. Asociado con el momento plástico también vamos a tener, aquí lo calculamos, otra propiedad de la sección transversal que le hemos llamado módulo de sección plástico, que es el primer momento del área con respecto al eje neutro plástico del área por encima y por debajo de la sección del eje neutro, por debajo del eje neutro plástico. Son propiedades de la sección transversal que multiplicada por el esfuerzo de excedencia nos produce, en este caso, el momento plástico. Y en el caso del momento de excedencia, también lo calculamos como el módulo de sección elástico por el esfuerzo de excedencia, que produce el momento de excedencia. Ambos son propiedades, uno de resistencia y el otro de la sección transversal. ¿Qué más vimos la vez pasada? Un parámetro muy importante que define la eficiencia de la sección transversal. El factor de forma, la relación entre esos módulos. Y ahí veíamos que la forma de la sección transversal en flexión tiene una influencia directa en el comportamiento. Y comparábamos algunas de ellas. Quizás estos son formas extremas. Los puntos más alejados del eje neutro son los puntos más esforzados y son los puntos donde más material nosotros debemos colocar si queremos que la viga sea eficiente. Por eso las vigas I o W o white flange, como le queramos llamar, estos perfiles de acero, son las secciones ideales para resistir flexión. Y han sido concebidas de esa manera porque estamos colocando más material donde más esfuerzo tenemos. Y eso es eficiencia. El extremo opuesto sería un círculo, quizás un rombo, donde yo veo que en los extremos, donde los esfuerzos son máximos, ahí estoy colocando menos material. En cambio, donde los esfuerzos son cercanos a cero, estoy concentrando mayor cantidad de material y eso es ineficiente. Aquí observen, cerca del eje neutro yo tengo una mínima cantidad de material, como debe ser. Y hacíamos la analogía en la clase anterior de una viga de concreto. En una viga de concreto, nosotros, para transformar una sección ineficiente como sería esta, donde tenemos la misma cantidad de material en todas las fibras, aquí no importa dónde yo corte, tengo la misma cantidad de material por todos lados, pero si yo la transformo utilizando el refuerzo de barras y coloco aquí barras de acero, por supuesto tengo que respetar el recubrimiento, esas barras las estamos situando en puntos donde los esfuerzos también son elevados. Y eso automáticamente convierte nuestra viga en comportamiento en una viga que se asemeja bastante a un white flange. Una viga que más o menos tendría una forma así. Si pudiéramos convertirla a un material, a un mismo material equivalente. Porque aquí ahora estamos colocando un material más resistente como es el acero, más resistente, más rígido. El acero es aproximadamente unas 8 veces más rígido que el concreto y tiene resistencia también muy superior a la del concreto.
Entonces, una viga rectangular, si es de un solo material, va a tener un factor de forma de 1.5, pero yo, al utilizar un material diferente, en este caso el acero de refuerzo, en su comportamiento la transformo a una sección que se comportaría de manera bastante parecida a lo que haría una viga ahí. ¿Okay? Entonces, bueno, de eso estuvimos hablando bastante en la clase anterior, estoy haciendo un pequeño resumen. Y veíamos que podríamos también, a nivel de la relación momento-curvatura, ahora extendernos más allá de la zona elástica. Y este sería el comportamiento gráfico de una viga en flexión. La primera pendiente, la región elástica, va a venir denotada por la rigidez flexionante, EI, hasta que alcanzamos el momento de excedencia. A partir de allí el comportamiento es no lineal. Hasta el momento de excedencia tenemos comportamiento lineal porque esa es la ley de Hooke de reflexión. A partir de aquí el comportamiento es no lineal hasta que alcanzamos el momento de capacidad, momento de plástico, y la viga entonces forma una articulación plástica. La razón de utilidad es la relación entre esas curvaturas. Siempre se busca que sea un número mayor que 1. Mientras mayor sea esta relación, mayor será la ductilidad de la viga. Y ya hablamos de la importancia de la ductilidad en el diseño. ¿Se acuerdan el vocabulario de términos que todos empezamos con D? ¿Okay? Para que no se le olvide, ¿no? ¿Okay? D. No significa que va a ser la nota con la que usted termine el curso. No la agregue ahí. No ponga ahí D la calificación que voy a hacer. No lo ponga. ¿Okay? Simplemente es. A mí me gusta mucho utilizar la mnemotecnia. La mnemotecnia es relacionar términos en la memoria con cosas que uno pueda recordar fácilmente. Cosas que pueda recordar. Porque la memoria es lo más traicionero del mundo. Yo soy enemigo de memorizar cosas, es importante entender. Y si podemos relacionar a veces con juegos de palabras las cosas, eso nos facilita bastante. Bien, entonces, ahora sí, vamos a las consideraciones que son importantes. Primero, conocer el alcance de nuestras teorías, hasta dónde podemos llegar con nuestros cálculos con el análisis plástico. Para el cálculo de la capacidad plástica, es decir, el cálculo del momento plástico, consideramos secciones planas permanecen planas, no importa si el comportamiento es elástico o inelástico. Este criterio funciona y es importante tanto para la región elástica como para la región inelástica. Para nosotros no importa el nivel de deformaciones, secciones planas van a seguir permaneciendo planas. Vamos a tener secciones prismáticas y con por lo menos un eje de simetría, vamos a trabajar con secciones simétricas. No vamos a considerar las deformaciones por portante, porque realmente en las vigas por flexión, cuyo comportamiento está gobernado por la flexión, las deformaciones por portante son pequeñas, son irrelevantes versus las deformaciones por flexión. No hay inestabilidad, y aquí explicábamos lo que era el pandeo lateral torsional y por qué la importancia del arrastramiento en las vigas, sobre todo en vigas de acero en puentes. Tengo ganas de hacer un foro, no sé a ustedes qué les parece la idea, con el tema del puente de las Américas. Tengo ganas de hacer un foro y traer especialistas y conversar sobre infraestructura crítica, puentes, diseño, comportamiento, mantenimiento, ese tipo de cosas. ¿Qué les parece la idea? Un conversatorio que lo hagamos acá en el Profesor Taylor, un día fuera de hora de clase, ¿sí? Para que podamos conversar en un ambiente académico más del tema. Conseguir los planos originales del puente de las Américas, lo tengo. No lo tiene nadie, nada más lo tiene el MOP y lo tengo yo. Lo conseguí. No, pregúntale a la que tuve que hacer para conseguirlo. Conseguí los planos originales del puente. Y ahí aparece la carga de diseño y todo. Impresionante. Los criterios que se utilizaban en aquella época. Recuerden que historia es importante, porque eso nos ayuda a entender
las cosas hoy en día y a proyectarnos hacia el futuro. El mundo venía en el año, ¿en qué año terminó la Segunda Guerra Mundial? 1945. Clarito, 1945 termina la Segunda Guerra Mundial. El Puente de las Américas vino a diseñarse por allá a mediados de los años 50. El mundo recién acababa de pasar una Segunda Guerra Mundial, una situación bien difícil. Entonces, el Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos era el que estaba encargado de, primero, la construcción del Canal de Panamá y luego de la administración de la vía interoceánica. Y ellos buscaron una empresa norteamericana. La empresa se llamaba porque ya no funciona, es Verdun Van Baastel, una empresa norteamericana que diseñó el Puente de las Américas. Y otra empresa norteamericana también lo construyó. Entonces el diseño vino por ahí a mediados del año 50, por ahí en el año 54, 55. La construcción comenzó en el año 59. ¿Y el Puente de las Américas se inauguró en qué? 62. En el 62. Bien, 62. Ya que el Puente de las Américas en octubre de este año, que fue cuando se inauguró, va a cumplir ¿cuánto? 64 años. Ok, 64. Es un puente joven todavía. Un puente teenager al lado de otros puentes en el mundo. Si comparamos con el Brooklyn Bridge en la ciudad de Nueva York, por ejemplo, el Brooklyn Bridge tiene más de 140 años. Porque la América apenas pasa de 60 años, ¿no? Es un puente que tiene todavía mucho territorio por recorrer. Entonces, los criterios del cuerpo de ingenieros en ese momento eran: yo tengo que ser capaz de poder cruzar por ese puente con el ejército, la armada, los tanques y todo. Entonces, cuando uno examina el tren de carga que se utilizó, es decir, la carga de diseño de ese puente, estaba muy por encima de los estándares que se utilizaban en aquella época. O sea que en capacidad del puente aguanta. Entonces, cuando en el MOC toman la decisión de bajarle la carga a menos de 40 vehículos de menos de 40 toneladas, realmente el tránsito ahora mismo es un tránsito de carga bastante bajo en comparación con lo que ese puente puede resistir. Ahora bien, una cosa es cómo el puente estaba construido originalmente y cómo el puente está ahora en la actualidad. Si ustedes ven las imágenes, hay deterioro, hay corrosión, hay desprendimientos de concreto, hay fisuras por allí, hay elementos que hay que atender. Es decir que una estructura también envejece, como las personas. Y ustedes han notado que las personas no envejecen de la misma manera unos y otros, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la diferencia? Bueno, el estilo de vida. ¿Y eso es que se traduce en una estructura, en el mantenimiento, en el uso? ¿Verdad? Es lo que hace la diferencia. Entonces, tengo ganas de agarrar unos estudiantes, ya estos serían de la maestría en ingeniería estructural, estudiantes ya avanzados, que me hagan un modelo de elementos finitos, ya que tengo los planos y tengo todo, para modelar escenarios de eventos extremos, vientos, sismos, análisis estáticos, análisis dinámicos, y producir un informe de comportamiento del puente, como un aporte de la UTP al Ministerio de Obras Públicas y al Estado Panamá. Porque eso nadie lo va a hacer. Eso. Si alguien lo va a hacer en la universidad. El MOC no tiene tiempo para eso, ellos están en mil cosas. Entonces nosotros sí podemos concentrarnos en ese tipo de análisis. Así que por ahí conseguiré un par de chicos de la maestría que les guste el análisis y quieran aprender bastante de análisis y diseño de puentes, ¿no? Algunos de ustedes a lo mejor están pensando: ay, ojalá ya estuviera yo allá. Espérenme, profesor. No, para ustedes habrá otras cosas en su momento. Esto lo quiero comenzar a hacer este mismo año. Y se me ocurrió la idea de hacer un conversatorio sobre esto. ¿Qué le parece la idea? Bien. ¿Irían? Ya veremos ese día. Ok, por ahí les avisaremos. Estamos madurando un poquito la idea. Entonces, en las vigas de puentes del pandeo lateral torsional, como explicábamos, se restringe, yo ponía a Rafael ahí que me restringiera la viga, se restringe con elementos diagonales para controlar que las vigas no se salgan de su plano en el caso de la flexión. Bueno, ya de esto nosotros habíamos hecho algunos cálculos para la sección rectangular. Un sexto de B por hacer cuadrado es el módulo de sección elástica, eso lo calculamos aquí en la pizarra.
Y el módulo de sección plástico vimos que era un cuarto de por h al cuadrado. ¿Recuerdan esos cálculos? Y ahí caíamos al factor de forma para la sección transversal rectangular, perdón. El famoso 1.5 que habíamos calculado, ¿recuerdan? Lo hicimos aquí en la pizarra. ¿Y qué otras secciones tenían otros factores de forma? El círculo tiene un factor de forma muy elevado, muy ineficiente. Y los white flange andan por ahí en 1.14, 1.15, 1.20 por ahí. Son secciones muy eficientes. La eficiencia y el factor de forma son inversamente proporcionales. Mientras más alto el factor de forma, más baja la eficiencia y viceversa. Ahora sí. No, ahora no. Todavía me falta revisar los teoremas. Ustedes tienen bastante bla bla bla, bastante texto. Y yo gráficamente trataba de explicarlo. Y aquí vamos a ver algunos análisis o algunas metodologías que aplican el teorema del límite inferior. El teorema del límite inferior es un teorema conservador. En el análisis plástico aplicamos tres teoremas. El teorema del límite inferior es un teorema conservador o una solución conservadora. Porque si aplicamos una solución de límite inferior, la carga de falla que nosotros calculamos va a ser menor o igual que la carga real de colapso. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo asumo una solución de límite inferior y calculo una carga de falla, yo sé que la estructura resiste esa carga de falla o algo más. Bien. A diferencia del teorema del límite superior, donde ahí asumimos un mecanismo de colapso, aquí las soluciones del teorema del límite superior podrían no ser conservadoras. Son soluciones no conservadoras, arriesgadas. El teorema del límite superior es no conservador, porque la capacidad de carga calculada con él nos indica que la carga real de falla podría ser menor que ese valor. Podría ser menor que ese valor calculado. Y el teorema de unicidad, o uniqueness en inglés, es aquella solución, las estructuras tienen una sola carga de colapso. Una sola carga de colapso. Y ella representa la misma solución de límite superior e inferior. Ahí los dos teoremas coinciden. Y lo último que vimos fue las condiciones para aplicar el análisis plástico. Primero, equilibrio tanto externo como interno. No puedo exceder el momento plástico en ningún punto de la estructura. En ningún punto yo puedo tener que el momento calculado exceda la capacidad, porque eso viola un principio de resistencia básica. Y para aplicar el análisis plástico, la estructura debe tener comprobada ductilidad. Si no hay utilidad, el análisis plástico no es aplicable. Y la ductilidad, si nosotros respetamos los códigos de diseño, viene implícita en los requerimientos del diseño. En la ingeniería estructural no podemos diseñar una estructura que no sea dúctil. Está prohibido. Y hay que evitar los comportamientos frágiles, como el cortante. El cortante tiene un comportamiento frágil, de falla frágil que debemos evitar. Es decir, la manera de evitar es siendo conservadores en el diseño por aquellos estados límite que pueden ser frágiles. Y preferimos las fallas dúctiles, porque son fallas que se avisan. Bien, preguntas entonces, antes de arrancar con lo de hoy. Consultas. ¿Qué te se da una dormida tan rico? ¿Qué tal? A que den envidia. No puedo dormirme así. Tengo un estudiante que decía, no, yo no estoy dormido porque yo entro en modo hibernación. Pero yo estoy atendiendo. Y era verdad, yo le preguntaba, no, ¿qué fue lo último que viste? Tal cosa.
Y estaba aquí, en serio, era increíble. Y sí, se ponía como en modo de baja energía. Ok, vamos acá. 3 métodos para hacer análisis plástico. Aquí le gusta revisar su trabajo y comprobar de que está bien. ¿Sí? A algunos no, está bien. Aquí vamos a aprender metodologías que nos van a llevar a la misma respuesta por caminos distintos, lo cual nos permite revisar si lo que estamos haciendo está bien. 3 métodos para resolver análisis plástico y que producen los mismos resultados. El método paso a paso, el método de equilibrio o estático y el método cinemático o de trabajo virtual. ¿Cómo se trabaja con ellos? El método paso a paso, ¿qué dice la teoría? Este método es similar a si hiciéramos una prueba de carga analítica sobre nuestra estructura. Veamos el texto. La carga es progresivamente incrementada y el análisis implica cambios en la estructura a medida que se forman articulaciones plásticas. Aquí está el concepto que estábamos introduciendo. Articulaciones plásticas. Las articulaciones plásticas se forman cuando los momentos alcanzan el momento plástico. Como mencionaba por acá arriba. Cuando la viga alcanza el momento plástico y toda la sección transversal alcanza la ascendencia, se forma una articulación plástica. Entonces, el método de paso a paso nos permite a nosotros hacer un historial de cargas versus deformación. Al final de cuentas vamos a tener el comportamiento de carga aplicada versus deformación y ese comportamiento generalmente es así. Vamos aplicando cargas a la estructura y vamos determinando sus deformaciones y vamos registrando los cambios que se van produciendo, sobre todo en la formación de articulaciones plásticas, hasta que ya no podemos aplicar más cargas y la estructura colapsa. Es el método más completo porque nos da toda la información del historial de comportamiento desde cero carga hasta la carga de fallo. Entonces ahí nosotros podemos examinar completamente cuál es la carga que produce un comportamiento inelástico, cuál es la carga máxima que puedo aplicar, cuáles son sus deformaciones, qué grado de utilidad tenemos. Es el método, como les mencionaba, más completo que existe. Pero es el más laborioso porque es el que más información va a proveer. Y ya vamos a ver su uso a continuación. Los métodos de equilibrio y cinemático no nos dan un historial de comportamiento de carga hasta la falla, sino que son métodos que nos permiten encontrar directamente cuál es esta carga última. Vamos a llamar de carga última a este valor máximo que podemos nosotros obtener en nuestro análisis, la capacidad máxima que podemos tener en el análisis de una estructura. El método estático y el método cinemático, ambos se enfocan en calcular la capacidad máxima de una estructura sin importarnos lo que suceda antes de llegar a ese punto. ¿Okay? Son métodos directos para hacer una determinación de la carga de colapso. ¿Qué dice el texto? En el método de equilibrio o método estático se propone como solución un estado estáticamente admisible de equilibrio. Eso es todo lo que dice. Y aplica, debo ampliar aquí, aplica el teorema del límite inferior. Importante, es una solución que aplica el teorema del límite inferior. Ya vamos a ver por qué. Y en el método cinemático se produce como solución o se propone como solución un mecanismo de colapso directo. Y ahí se aplica el teorema del límite superior. Cuando en el método de equilibrio hablamos de un estado estáticamente admisible de equilibrio, nos estamos refiriendo a
un diagrama de momento. ¿Ok? Diagrama de momento. Y la diferencia con el método cinemático es que acá se propone un mecanismo de colapso. En el método estático vamos a plantear un diagrama de momento. En el método cinemático o de trabajo virtual vamos a plantear un mecanismo de colapso. Ese diagrama de momento que nosotros planteamos, como estamos aplicando teorema de límite inferior, los momentos no deben exceder los momentos plásticos. Y cuando aplicamos mecanismo de colapso, los momentos los igualamos a los momentos plásticos. Fíjense la diferencia. En las soluciones de límite inferior, los momentos no exceden los momentos plásticos, acá se igualan, para formar un mecanismo de colapso. Y aquí hay un ejemplo que no lo vamos a resolver todavía, lo vamos a dejar ahí. Quizás no lo resolvamos, pero va a quedar ahí. Bien, ¿qué más tenemos por aquí? Ya, terminé con el módulo 5. Esta es toda la teoría que hay. O da más de ahí. Módulo 5, let's go. ¿Qué hacemos entonces? Ya completamos la teoría del análisis táctico. Vamos a ver aplicación. Preguntas antes de continuar. Ahora con las ilustraciones vamos a ver cómo se desarrolla todo. Voy a iniciar con un ejemplo en el que vamos a utilizar la aplicación de los tres métodos que acabamos de explicar. El método paso a paso, el de equilibrio, el cinemático con la misma vía. Vamos a ver el método paso a paso. Y lo vamos a explicar con una viga doblemente empotrada con carga uniformemente distribuida. Y que conocemos su capacidad plástica. Su capacidad de flexión es conocida. Vamos a llamarle momento plástico. Conocido. Ok, esta viga es estáticamente indeterminada, yo no tengo ni siquiera que mencionárselo, ya usted se dio cuenta, ¿no? Sabemos también cuál va a ser su comportamiento. La viga va a describir este comportamiento, ¿cierto? En flexión. Eso significa, aquí yo voy a tener la formación de unos momentos. Y por acá voy a tener también momentos positivos. El sentido de la flexión automáticamente está conectado con la deformación. Y viceversa. El sentido de los momentos está conectado con la deformada y con el diagrama correspondiente. Okay, ¿cuál sería el diagrama de momento de esta viga? Sabemos cómo es. Vamos a tener
Ahora imaginemos que nosotros estamos haciendo el análisis incremental, paso a paso, y vamos aplicando carga, y a medida que vamos aplicando carga desde cero, la viga comienza a deflectarse. Como si hiciéramos de manera analítica una prueba de carga. Vamos aplicándole carga a la viga gradualmente. ¿Hay cómo se hace una prueba de carga en una losa? ¿Has visto eso alguna vez? ¿Sí? La losa, si quisiéramos analizar la capacidad de carga que hay en este salón, lo primero que haríamos sería instrumentar la losa por debajo. Vamos allá abajo al sótano y colocamos andamios con medidores de deformación, con deformómetro, conectados en distintos puntos dentro de la losa para registrar cuánto la losa desciende, cuánto se desplaza hacia abajo, cuánto la carga hacia arriba. Luego traemos un montonón de sacos de arena, de esos sacos de 50 libras. Primero se pesan todos los sacos, se pesan todos 50 libras y comienzan a aplicarse de manera distribuida en toda el área. Y vamos registrando, y los incrementos son de 25 y 25%. Y vamos haciendo un gráfico de la carga aplicada versus la lectura de los deformómetros. ¿Okay? Esa es la manera experimental de hacer una prueba de carga. Nosotros podemos hacer lo mismo de forma analítica. Vamos a nuestra estructura y le vamos aplicando la carga poco a poco y vamos registrando las deformaciones. Entonces, ¿alguna vez ha hecho este problema? Para practicar. Viene un examen que esto tiene que haberlo hecho. Si no, lo invito a que lo haga. Aquí hay 2 grados de determinación, ¿verdad? Ya usted sabe eso cómo se hace, usted puede coger y salvo el momento como solución redundante, solución particular, solución complementarias y resuelve. Y obtiene su resultado. Cuando usted lo haga, si ya lo hizo, encontró que los momentos aquí en el extremo, ¿cuánto valen? Vuelve el cuadrado sobre 8 es si estuviera simplemente apoyado. Vuelve el cuadrado sobre 12. Son los momentos máximos que se producen en los empotramientos de una viga doblemente empotrada con carga uniformemente extendida. Y aquí en el medio el momento máximo es doble cuadrado sobre 24. ¿Okay? De tanto utilizarlo, usted se lo llega a aprender. Una viga doblemente empotrada, los momentos de los empotramientos, doble cuadrado sobre 12 y el centro doble cuadrado sobre 24. Dato curioso. La estática es maravillosa y la estática es estática aquí y en cualquier lugar del mundo. Alguien por ahí mencionó doble cuadrado sobre 8, ¿no? Si usted suma un 24avo y un 11avo en su calculadora, va a obtener este valor. Eso es bien importante. Eso es bien importante. Doble cuadrado sobre 8, porque si la viga perdiera los apoyos empotrados y quedara simplemente apoyada, lo que va a ocurrir es que este eje se traslada acá abajo y la viga entonces queda con un momento de doble cuadrado sobre 8. ¿Okay? Bien. Ahora bien, si ustedes observan los puntos de máximo momento, ¿dónde están? En los extremos, ¿cierto? Los momentos son máximos en los extremos. No importa la carga que yo aplique, los momentos al ser muy rígidos, los extremos al ser muy rígidos van a dar la mayor cantidad de momentos para allá. Recuerden que el juego aquí es rigidez. Donde hay más rigidez, la carga busca más hacia allá. Donde hay más rigidez, la carga
camino de las cargas sigue la ruta de la rigidez. Sigue la ruta de la rigidez. Eso es bien importante. Entonces, significa que yo no puedo aplicarle carga aquí hasta el infinito. Va a llegar el punto donde alcanzo la capacidad de la viga. ¿Y eso dónde va a ocurrir primero? En los extremos. ¿No? Si sigo incrementando el valor de W, el valor de esta carga, este diagrama primero es pequeñito y va creciendo hasta que aquí la capacidad o el momento del equilibrio, porque es un análisis de equilibrio, alcanza a la capacidad conocida. Si eso es así, yo puedo entonces determinar cuál es la carga que produce la formación de las primeras articulaciones plásticas. Si despejo W de aquí, ahí esa carga sería ¿qué cosa? 12 veces MP entre L cuadrado, ¿cierto? ¿Verdad? 12 veces MP entre L cuadrado. Entonces, si la capacidad es conocida y la longitud es conocida, también es conocida la carga que forma las articulaciones plásticas. Es una propiedad. Y cuando eso ocurre, desde el momento en que yo alcanzo esa capacidad, se forman articulaciones plásticas. Formación de articulaciones plásticas. En los puntos donde esto ocurre. Entonces, como dice el método paso a paso, la carga es progresivamente incrementada y el análisis implica cambios en la estructura. ¿Cuáles son los cambios? La formación de articulaciones plásticas. Al método también se le conoce como pushover y lo van a ver más adelante en el análisis sísmico, porque si el pushover significa empujar sobre, ¿no? Es como si empujáramos sobre la estructura. Se puede hacer de forma vertical si la carga es de gravedad, o se puede hacer de forma lateral para simular una presión de sismo, una presión de viento. Como presionar sobre la estructura, empujar la estructura. ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? Estamos empujando la estructura con carga hasta que forma articulaciones plásticas. Se formaron las articulaciones plásticas en los extremos. Eso es lo que estoy haciendo. Por ahí ya yo no puedo transmitir más carga. Ya no se puede. Entonces, la viga ahora, si yo tengo una viga ahora con articulaciones, ¿puedo seguir incrementando la carga? ¿O ya no? Todavía puedo, porque si la viga forma articulaciones plásticas, todavía acá tengo capacidad, ¿sí o no? Sí. Si yo ahora reemplazo esta carga, 12 MP entre L cuadrado, a aquí, 12 MP entre L cuadrado, eso significa que cuando llego a esta carga, este punto tiene un momento que es igual a ¿cuánto? La mitad de MP, ¿sí o no? ¿Verdad? Aquí ya se formaron las articulaciones plásticas, pero aquí estoy apenas a la mitad de la capacidad, ¿se ve? La viga todavía en la zona central tiene capacidad. Si tiene capacidad, le puedo seguir aplicando carga. Es lo que vamos a hacer a continuación. En mi siguiente escenario de comportamiento, ahora la viga tiene articulaciones plásticas. Y si tiene articulaciones plásticas, esas articulaciones son similares a que si yo la tuviera simplemente apoyada. En simulación del comportamiento, esto tiene el mismo comportamiento. Es decir, las articulaciones plásticas las puedo tratar como si fueran articulaciones reales. Pero recordemos que aquí tengo articulaciones plásticas. ¿Qué comportamientos son similares a las articulaciones reales? Significa que el incremento de carga en el momento que puedo transmitir por ahí es cero porque ya se llegó a la capacidad. Pero yo puedo incrementar
la carga. Vamos a colocar aquí ahora un incremento de carga adicional. Vamos a llamarle delta W. Un incremento de carga. Conocemos cómo esto se va a deformar, pues se va a seguir deformando así. Y sabemos el diagrama de momento, ¿verdad? Ahora esta condición, nuestro diagrama de momento parabólico, y el valor del momento aquí es igual a delta W, que es lo que estoy aplicando, sobre 8, ¿cierto? Ahora, para saber yo cuánto es el incremento de carga que tengo que aplicar, tengo que igualar ese momento a la capacidad que le queda a la viga en ese punto. ¿Qué capacidad le queda? Si ya consumió, cuando le apliqué esta carga, si ya consumió la mitad de su capacidad, todavía le queda la otra mitad, ¿cierto? Entonces, para encontrar delta W, tengo que igualar ese momento a la capacidad remanente en la viga en ese punto. Capacidad remanente. En este caso en el centro, ¿no? Aquí. La capacidad remanente que hay aquí. Si hubiera consumido un 60% de la capacidad, todavía me quedaría un 40%. Si hubiera consumido un 70%, todavía me quedaría un 30%. Aquí se consumió en el primer estado de carga, 50% me queda el otro 50%, ¿verdad? ¿Ok? Tenga cuidado, porque el ejemplo es, allá se consumió el 50%, acá no queda 50%. Pero ahora en situaciones donde no es 50-50, ¿verdad? Es la capacidad remanente. En este caso, la consumida y la remanente son iguales, ambas son 50%. Vale, clarito. Cuidado con ese. Esa trampita ahí. Detectamos el incremento de carga. Delta W entonces ahora sería igual a cuánto? Gracias. Y ahí ahora se forma nuestra siguiente articulación plástica. Y mi viga ahora tiene esta condición. En donde la carga última o carga de falla, vamos a llamarle carga última, produce un mecanismo de colapso en donde se han formado primero articulaciones plásticas en los extremos y ahora articulación plástica en el medio. Y fíjense cómo dibujamos esto. Mecanismo de colapso. O mecanismo de falla. El mecanismo de colapso se produce cuando la viga alcanza su capacidad plástica en un número de puntos tales que ya no podemos seguir transmitiendo carga. Aquí cuando la viga estaba simplemente apoyada, todavía podíamos seguir aplicando carga, hasta que se forman las articulaciones plásticas. Las vigas se comportan como un bateador en el béisbol. ¿Qué le pasa a un bateador cuando le aplican 3 strikes? Vaya a bañarse. Afuera, está out. Una viga forma un mecanismo de falla cuando se presenta o cuando se forman 3 articulaciones plásticas. 3 articulaciones plásticas como el béisbol. Ponche. 3F en una misma asignatura salga de la carrera. Out.
No sé por qué, pero alguien que le gustaba el béisbol puso esa regla ahí. ¿Usted sabe que hay un artículo en el estatuto que dice eso, no? Sí. Sí. Artículo. Por ahí alguien sabrá. Pero está en el estatuto que yo se lo puse. No deje que eso le pase. Y es tan severo que en realidad no es que salga de la carrera el estudiante que tiene 3 F en una asignatura, sino que no puede matricularse, no puede cambiarse a una carrera donde esa materia sea parte del plan de estudio. O sea que el impacto es fuerte, ¿no? ¿Verdad? El impacto es fuerte, ¿no? Imagínense sacar 3 F en estática o en cálculo 1. Y eso ha pasado, profesor, sí, se ha pasado. Se ha pasado. Y pasa y se pasa. Imagínense ganar 3 F en física 1. Pasa, profesor, no, eso no puede ser. Sí, no, hay que creer que sí. A mí no me va a pasar, no, claro que no me va a pasar eso. Veremos, ¿no? Yo tuve un estudiante que tomó el curso de estructura 1 17 veces. Nunca se me olvida. Al final se graduó con un ejemplo de persistencia impresionante. Yo estaba impresionado. De nuevo aquí, sí, pues esta vez sí, y era apenas por la quinta. Increíble, increíble. 17. Te puedo decir el nombre y el apellido, pero prefiero no. Es más, en estos días vi que era supervisora de una práctica de un estudiante nuestro que se está graduando en una empresa. Y yo, mira, ¿quién está ahí, supervisora? 17 veces en estructura 1. De seguro el muchacho va a aprender bastante de estructura. Increíble. Ahora, ¿cómo es eso, profesor? Si tú dices que 3F, no, porque el reglamento también es un poco benévolo, ¿no? FF, D, ya tiene que se resetea, ¿no? Y vuelve y cuenta otra vez, ¿no? Pero nuevamente, FF, N, no N, no suprime, pero D de nuevo, y así se iba, ¿no? Hasta que de repente, C. Puedo seguir. Increíble. Nunca se me olvida. 17 veces en estructural. Es impresionante. Impresionante. Yo no le miento, se lo puedo buscar. Ahí están los anales de la historia. Bueno, 3 strikes en una viga, 3 articulaciones plásticas, 3 esas cosas hay que tenerlas presentes porque pueden ocurrir. Y una viga falla con 3 articulaciones plásticas. Pregunta, dime. Sí. ¿Acá ves mejor? Sí. Te iba a decir, pero si acá también está la persona que acá hay una cosa que cayó. Perdón. Ok, preguntas sobre esto. Si nosotros hiciéramos un gráfico ahora de carga de formación en esta viga, nos encontraríamos con lo siguiente: carga versus deformación. La deformación del punto máximo es esta deformación. Vamos a ver que inicialmente el comportamiento es lineal hasta que llegamos a este primer incremento de carga que habíamos calculado acá de 12 MP entre D cuadrado. Y eso va a tener una deformación correspondiente, no la he calculado, no me he metido en el cálculo de deformaciones, por ahora eso no me... Lo que hicimos ahora fue aumentar la carga aplicada. Seguimos aplicando carga. ¿Qué va a suceder? La viga perdió rigidez. La pendiente aquí es una medida de la rigidez, ¿ok? Siempre en un gráfico carga de formación, las pendientes es una medida de rigidez. Entonces el sistema ahora es más flexible, es menos rígido. El comportamiento va a ser así. Una pérdida en rigidez. Hasta que llegamos a un punto aquí de ¿cuánto? 4 MP. El incremento
está aquí, ese delta W es 4 MP entre P cuadrado. Por lo tanto, la carga última y esta carga última va a ser igual a la carga inicial que tenía, perdón, que produjo las primeras articulaciones plásticas más ese incremento que acabamos de aplicar, 12 MP entre L cuadrado MP entre L cuadrado y el 4 MP entre L cuadrado. Y la carga última resulta en 16 MP entre L cuadrado. 16 MP entre L cuadrado. Es la carga máxima, la carga de falla de una viga, carga de colapso, carga de falla. Entonces yo puedo, en un problema de análisis, determinar a través de la capacidad plástica cuál es la carga máxima que soporta la viga, o en un problema de diseño, entonces sería un problema de análisis. Análisis significa que yo conozco la capacidad estructural y determino cuánta carga le puedo aplicar. El problema de diseño sería que a partir de una carga yo debo diseñar mi viga para un momento plástico, que sería entonces W cuadrado sobre 16. ¿Sí? Esto sería un problema de diseño. Repito, en un problema de análisis, a partir de una capacidad estructural yo determino cuánta carga le puedo aplicar. En un problema de diseño, a partir de una carga última, determinamos cuál es el momento plástico con el que debo diseñar mi estructura. En Zoom. Bien. Observa que el momento plástico WL cuadrado sobre 16, aquí lo tengo, y aquí también, y acá también. Si yo lo escribiera en un diagrama, ese diagrama de momento sería así. Aquí tendría mis momentos máximos, WL cuadrado sobre 16, WL cuadrado sobre 16, y acá también tendría un valor de WL cuadrado sobre 16. ¿Y cuántos son estos? WL cuadrado sobre 8. Exactamente W cuadrado sobre 8 que tengo acá. Esa es la maravilla de las estructuras. ¿Por qué es igual? Porque estática es estática. La estática tiene que cumplirse. Noten esto. Hay que ser observador para notar estas cosas. En una viga, y aquí estamos hablando de unos principios básicos, ¿no? En una viga doblemente empotrada, con carga uniformemente distribuida, si yo hago un análisis
análisis estructural elástico, la distribución de momentos es la misma que había visto allá arriba. W cuadrado sobre 12 y W cuadrado sobre 24. Esa curva negra es el análisis estructural elástico. Análisis estructural elástico. El momento total aquí sigue siendo W cuadrado sobre 8. Pero si yo hago un análisis estructural plástico, lo que va a ocurrir es algo similar a si este eje se trasladara acá abajo y ahora mis momentos negativos se disminuyen con un correspondiente incremento de los momentos positivos. Y es como si aquí ahora tengo W cuadrado sobre 16 y acá tengo W cuadrado sobre 16 también. Eso en ingeniería estructural, esta variación en este eje, se conoce como redistribución. Otra vez, redistribución. Allá lo vimos en la sección transversal, ahora lo vemos en la viga. Redistribución en la viga completa, hablamos de redistribución de momentos. Redistribución de momentos. Y esto es bien importante en el diseño estructural. Y lo toman en cuenta los códigos. Lo rojo es el análisis estructural plástico. Entonces, una viga no resiste más porque usted la haya analizado elásticamente, no resiste más porque la haya analizado plásticamente. La resistencia sigue siendo la misma. Lo que cambia es el comportamiento. Pero fíjense que el W cuadrado sobre 8 completo es igual a si el análisis es elástico o el análisis es plástico. En el análisis elástico yo tengo más momentos negativos y menos momentos positivos. En el análisis plástico todos son iguales. ¿Ok? ¿Se comprende? Preguntas. Ese es el método paso a paso. Si nosotros introdujéramos aquí las deformaciones, estas deformaciones podríamos construir ese gráfico de manera completa y por ahí hay algún ejemplo que lo hace. Por ahora lo vamos a dejar así. Y la carga máxima, W16 MP entre L cuadrado, y aquí vimos cómo lo fuimos haciendo poco a poco. Preguntas. Esto es bien importante. Quizá lo más importante de todo lo que he hablado ahora. Ok. La redistribución de momentos. En ese diagrama están todos los dos análisis, el elástico y el plástico. Y observe que ambos tienen la misma totalidad de W cuadrado sobre 8. La manera es la distribución es distinta. En el análisis elástico la distribución es mayores momentos en los extremos, menos momentos en el centro. En el análisis plástico el mismo momento para todo el mundo. Entonces este es el método más completo, el más laborioso, por eso es el más completo, porque nos da todo el historial desde cero carga hasta la carga máxima. Veamos el método
Método estático. El método estático nos va a permitir ir directo a este cálculo, sin importar lo que pasa antes de llegar allá. No nos produce un historial de carga versus deformación. Lo utilizamos cuando queremos calcular la carga de colapso de manera directa. No nos interesa lo que pasa antes del colapso. Vamos a tomar la misma vía. Carga uniformemente distribuida. Y vamos a ver el planteamiento de lo que aquí dice como texto. Dice, se propone como solución un estado estáticamente admisible de equilibrio. En otras palabras, invéntese un diagrama de momento. Asuma un diagrama de momento. Yo voy a inventarme así. Voy a inventar siempre que cumpla con equilibrio. ¿Ok? Siempre que cumpla con equilibrio. Por lo general, se recomienda que en el análisis asumamos que la viga está simplemente apoyada. Si la viga está simplemente apoyada, ¿cuál sería el diagrama de momento? ¿Por qué estamos asumiendo que la viga está simplemente apoyada? Por una razón muy simple. Cuando se forman las articulaciones plásticas, la viga queda como si estuviera simplemente apoyada. Queda como si estuviera simplemente apoyada. Si asumimos que la viga está simplemente apoyada, ¿cómo es el diagrama de momento? Ya todo el mundo sabe, ¿no? W cuadrado sobre 8, en el centro una parábola. Ahora vamos a inventarnos una distribución de momento que sea estáticamente admisible. ¿Qué significa estáticamente admisible? Que yo respete las condiciones de borde, respete los apoyos y respete la estructura, ¿no? Sabemos que aquí va a haber momentos, ¿sí o no? ¿Verdad? Y sabemos también que para que se formen articulaciones plásticas, esos momentos deben llegar a ser iguales a qué? Al momento plástico, ¿sí o no? Entonces, ahora yo me voy a inventar un diagrama de momento que sea cónsono con esto. Es decir, que aquí voy a tener un momento que va a ser igual a MP y a MP. Eso cumple con equilibrio y con las condiciones de borde. Si uno de esos dos puntos, y ahora hago una suma de segmentos, y sumo los momentos que hay en el centro, observe lo que ocurre. Este momento más el momento que aquí se forma, que ya sabemos que para que se produzca una articulación, para que se produzca un mecanismo de colapso, tiene que ocurrir una articulación plástica aquí, aquí y aquí. Aquí yo debo tener un momento que debe ser igual a qué también, a MP. Y ahora vamos a sumar estos segmentos. Sumo los momentos en el centro, MP más MP debe ser igual a W cuadrado sobre 8. Por lo tanto, la carga máxima, que en este caso sería una carga última, sería igual a MP, 16 MP entre L cuadrado. ¿Verdad? No por magia, no por coincidencia, porque es el mismo problema.
Ya, ese es el método de equilibrio. En un renglón lo resuelve. Así de simple, así de simple. No, ahí tiene que haber algo, no hay nada. Es así. No, no puede. Sí, es así. No, hay algo. Sí, es así. Sencillo. Piense de forma sencilla. No se complique. No se complique. Ya está ahí el método de equilibrio. Veamos el método de trabajo virtual, el método cinemático, para la misma viga. Método de trabajo virtual. Se propone como solución un mecanismo de colapso directo. Mecanismo de colapso directo. ¿Le gusta a usted la geometría? ¿Le gusta la geometría? No le gusta la geometría. ¿Cómo hacemos para que le guste la geometría? Aquí aplicamos bastante geometría. Trigonometría. Pero una geometría sencilla, ¿ok? No vamos a utilizar una geometría espacial, esférica, cilíndrica, de esas que coordenadas así todas. Plain and simple. Geometría de primaria es lo que vamos a aplicar aquí. El método dice, se propone como solución un mecanismo de colapso directo. Ya lo mismo como es. 3 strikes, estás fuera, 3 articulaciones plásticas producen el mecanismo de colapso directo en una vía. Ahí está. Tengo mis 3 articulaciones. Ahora vamos a hacer igualdad de trabajo. Vamos a igualar el trabajo externo que producen las cargas con el trabajo interno que se forma en las articulaciones plásticas. Donde yo tengo articulaciones plásticas, ahí voy a tener la formación de momentos que son iguales a MP. Donde hay articulación plástica, yo tengo un momento MP. Profe, esas articulaciones están en X0 y XL, ¿no? Sí, correcto. Yo lo llevo un poquitito de lado para que se note, pero ocurre ahí. Si una vez me preguntaron, ¿cuántos milímetros de no? Un poquito, porque realmente lo que se articula es la viga, no el nudo. Okay. Lo que se articula es la viga, no el nudo. Bien. Por eso lo dibujamos en el elemento. La articulación va dibujada en el elemento. No en el nudo. Pero buena observación. Ok, entonces, aquí por simetría esta articulación debe ocurrir a qué distancia? A L medio, ¿verdad? Vamos a colocarlo. Esto está aquí a L medio. L medio. Y vamos a aplicar unos principios bastante sencillos de geometría y de física. Trabajo que hace una carga. El trabajo que hace una fuerza es igual a fuerza por distancia. Esto se lo sabe de memoria, ¿verdad? Fuerza por distancia es trabajo. Así como fuerza por distancia es momento, es la misma unidad, ¿cierto? Fuerza por distancia. Pero aquí yo no tengo una fuerza aplicada, sino una distribuida. Es decir, no tengo fuerzas puntuales, sino una carga distribuida. ¿Cómo es el momento de el trabajo de una carga distribuida? ¿Yo lo veo en física alguna vez? No, profesor, allá siempre eran carguitas puntuales y yo veía cuál era el desplazamiento de esa carga y se acaba el trabajo, ¿cierto? ¿Verdad?
Bueno, ¿qué sucede cuando tenemos cargas uniformemente distribuidas? ¿Qué hace el ingeniero cuando tiene cosas como esa? Cargas distribuidas, no puntuales, cosas así. Las vuelve una carga puntual. Las vuelve cargas puntuales, ok. Ok, y a muchos se les ocurriría reemplazar esa W por L en el medio, ¿verdad? ¿Sí? Y yo le diría eso está pésimo. Yo le diría eso está pésimo porque aquí nada es lineal. Estamos en un análisis no lineal donde esas linealidades y esas asunciones no las puedo aplicar. Es decir, no sea tan creativo. Diría mi profesor de esto, no inventes, bueno, le gustaría una palabra un poquito más fuerte, ¿no? Las palabras que hoy en día no las podemos utilizar porque si no la gente entonces no las toma bien, digamos. Pero me hubiera dicho, este curso lo tomé con el profesor Víctor Leo. Y recuerdo un día en esta clase, alguien por ahí me preguntó dónde consigo material. Ahí les puse algo de material, material referente del análisis plástico. Pero en la época que yo tomé el curso no había nada. Y uno de mis compañeros le preguntó al doctor Levi, doctor, ¿dónde puedo estudiar análisis plástico? ¿En qué libro? Y dice el doctor Levi, en el análisis plástico el libro soy yo. Él hablaba con acento. El libro soy yo. Bueno, ¿no vas a tener que llevarte al profe a tu casa? Quieres estudiar más del tema. De esto, hoy en día inclusive no hay tanta literatura, ahí le puse algo de material de referencia para que puedan ampliar. Integración es la solución del problema. Voy a tomar a una distancia X un elemento diferencial de longitud. Y eso está aquí a una distancia X. Y en ese diferencial de longitud yo voy a tener un diferencial de fuerza aplicado, ¿sí o no? Ahí va a haber una fuerza, vamos a llamarle diferencial de fuerza. Y en ese punto X voy a tener un desplazamiento que va a ser función de esa X. Vamos a llamarle delta X. Estamos transformando nuestro problema en matemática. ¿Verdad? Matemática. Es lo que hacemos nosotros los ingenieros. Trabajo externo, vamos a hacerlo por acá aparte. Un diferente, en este caso, si tengo una fuerza diferencial, tendría un diferencial de trabajo externo. Ahora sí yo puedo aplicar lo que usted sabe, fuerza por distancia, ¿sí o no? Mi fuerza es un diferencial de fuerza y mi distancia es ese de X. El diferencial de fuerza, ¿qué va a ser? W por dx, ¿sí o no? Miren que lo voy a hacer aquí todo paso a paso. W por dx, ¿sí o no? Eso es el diferencial de fuerza. ¿Me siguen? Eso lo sabe de estar. SDF es W por dx. El área de esos rojitos que puse ahí. ¿Verdad? Todo el mundo me sigue, voy a ir perdido. ¿Pero me sigue cerca o me sigue ya un poco? Me sigue cerca, ¿no? Okay. No pierda de vista. Dx, ¿cómo lo convierto en ecuación? Vamos a llamarle a esta delta del medio, delta mayúscula. ¿Cómo lo convierto en ecuación? Porque dx va variando de 0 a delta, ¿no? Entonces aquí hay qué cosa. La integral viene ahora, espérense. ¿Cómo transformo ese dx en una ecuación? Delta es a L medio como dx es a quién. Ya ahí tiene la ecuación, ¿sí o no? ¿Verdad? Esto que está aquí, ese delta x. Mientras usted no puede expresar problemas físicos en ecuaciones, usted está perdido en la vida de la ingeniería. ¿Ok? Mientras usted no pueda transformar un fenómeno físico en ecuaciones matemáticas creadas por usted, usted está perdido en el mundo de la ingeniería. Usted no tiene nada que hacer en el mundo de la ingeniería porque usted no sabe hacer eso. Esa es la clave de todo, entender los fenómenos para poder transformarlos en expresiones matemáticas.
Eso lo hacemos en ingeniería todos los días. En ingeniería no hacemos otra cosa que eso. Transformar lo que observamos físicamente en expresiones matemáticas solubles. Ya después buscamos matemáticos, buscamos un software, buscamos una herramienta, buscamos Wolfram, MATLAB, cualquiera de esos maths y usted resuelve. Pero mientras usted no sepa expresar la bendita ecuación que necesita resolver, usted está perdido en el mundo de la ingeniería. Discúlpeme que se lo diga así, pero es la realidad. ¿Ok? Así que más vale que usted aprenda a hacer eso. Por eso lo invito a que cuando se vaya a graduar, haga tesis, participe de la JIC, de la Jornada de Iniciación Científica, y acostúmbrese a desarrollar esa creatividad de transformar los problemas físicos en ecuaciones matemáticas. ¿Okay? Porque así es como usted entiende de dónde salen las cosas. Bien. ¿Qué ecuación hay aquí? Fíjense esta relación. Delta es a L medios como dx es a x. En otras palabras, yo lo puedo relacionar y sería simplemente delta sobre L medios por x. Ahí está. ¿Sí o no? Esa sería la ecuación de delta x. Fíjense que simple. Veamos si es verdad. Cuando x es 0, delta debe ser 0. Y cuando x es L medio, se cancela con el 2 y la L y me queda delta, ¿sí o no? Entonces, se satisface. Ok, entonces vamos a reemplazarlo. 2 delta sobre L por X. Ya tiene forma de ecuación matemática. Todavía yo tengo un diferencial de trabajo. Si quiero el trabajo completo, ahora sí que tengo que hacer. El trabajo completo lo debo calcular integrando. ¿De dónde a dónde? Ahí viene la otra parte. Ese delta es válido hasta L medio. Entonces mi límite del integral no puede ser de 0 a L porque la delta que yo tengo como expresión ahí cambia de ecuación a partir del L medio. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Integrar de 0 a... Y ahí tengo la mitad del trabajo, ¿no? Debo duplicarlo para obtener el trabajo de L medio a L, ¿sí o no? Por simetría va a dar igual. Ahora sí, ¿qué tenemos? Vamos a ordenar un poco las cosas. Tengo 2W delta entre L, todo eso sale de la integral, y X por dx, ¿cierto? Vamos a sacar todas aquellas cosas que no dependen de X, como el 2 y el 2 hacen 4, W delta entre L. Y la integral de X es... Yo les prometí que esto era sencillo. Que la geometría y las integraciones iban a ser sencillas. X cuadrado sobre 2 y eso le evalúo de 0 a L medio. Y simplificando cosas. ¿Y ahí qué nos queda? L cuadrado sobre 4, ¿verdad? Entonces el trabajo externo va a ser igual a la magnitud de la carga. Aquí que me queda un medio de L por delta, ¿no? ¿Sí o no? ¿Qué es eso? Un medio de L por delta. ¿Qué es eso aquí en el mecanismo de colapso? Es el trabajo de la carga. ¿Qué es un medio de L por delta? ¿Qué es? No es el trabajo de la carga. No es el trabajo de nada. ¿Qué es un medio de esto? Esto que está aquí, ¿qué es? ¿Qué es? Un medio de L por delta. ¿Qué es en esa figura que usted ve allá arriba? ¿Ah? Dilo. ¿Qué es? El área de... ¿El área de quién? El área del triángulo que forma el mecanismo de falla. ¿Lo ve ahí? ¿Sí o no? Entonces, para que no se lo olvide más nunca,
Cuando tengo una carga uniformemente distribuida, el trabajo que hace una carga uniformemente distribuida es igual a la magnitud de la carga por el área que forma el mecanismo de colapso debajo de esa carga. El trabajo que hace una carga puntual es fuerza por distancia. El trabajo que hace una carga distribuida es igual a la magnitud de la carga por el área que se forma debajo del mecanismo de colapso. Debajo o arriba, como quieran, el área que forma. El área que forma el mecanismo. Me encanta el borrador que tienen estas pizarras. Ya tengo este. Me falta el otro. El trabajo interno se va a formar en los puntos de articulación, de formación de articulaciones plásticas. Si el trabajo que hace una fuerza es fuerza por distancia, el trabajo que hace un momento es igual a ¿qué? Física, nuevamente. Eso lo tuve que haber dado en física. El trabajo que hace un momento es igual a ¿qué? Si el trabajo, por analogía, vean. Si el trabajo que hace una fuerza es igual a la magnitud de la fuerza por lo que se desplaza ella, el trabajo que hace un momento sería voy a repetirlo una última vez. Si el trabajo que hace una fuerza, y usted me lo dijo, es igual a la magnitud de la fuerza por lo que se desplaza esa fuerza, el trabajo que hace un momento sería igual al producto de quién con quién. El trabajo que hace un momento, física nuevamente. ¿Cuántos cursos de física ha tomado usted? Desde que lo vio por primera vez en la segunda. Lleva una chorreteada en cursos de física. ¿Sí o no? ¿Ah? Ok, no lo vio nunca, está bien, pero por analogía, si el trabajo de una fuerza es fuerza por distancia, el trabajo de un momento sería. Dígalo, ¿por? ¿Ah? No, ¿cómo va a ser por distancia? Momento por rotación. Si el trabajo que hace una fuerza es fuerza por distancia, el trabajo que hace un momento sería momento por rotación. Ok, no se complique, use la analogía. El trabajo que hace el momento sería el momento por lo que rota la viga donde está ese momento. Esta rotación. Y aquí tengo otra rotación. Y aquí tengo esta rotación. ¿Cómo calculo esas rotaciones? Voy a llamarle Z. Por simetría, esto también es Z, ¿sí o no? Y Z y delta están relacionados, ¿no? ¿Verdad? Aquí igual es Z. Teoría de deformaciones pequeñas. Es más, Z está aquí, ¿no? Z por X, me guío ese delta, italiano. Delta sobre el medio, ¿sí o no? Geometría. Aquí. Este ángulo es alterno interno con este, ¿sí o no? Y este de acá aparece aquí, ¿sí o no? ¿Lo ven? Este ángulo es correspondiente con este de acá. Entonces en el centro tengo una rotación que es igual a qué. Entonces, vamos a hacer el trabajo interno entonces. Por acá. El trabajo interno va a ser igual a la sumatoria de todos los momentos plásticos y las rotaciones. Este es el trabajo que hace un momento. Aquí, ¿cuántas articulaciones tengo? 3. Entonces esto va a tener 3 términos. El primero sería MP por Z. El segundo sería MP por 2Z, claro, 2Z. Y el tercero es MP por Z también. Entonces yo tengo aquí 1, 2, 3, 4 MP por Z, pero Z es 2 delta 3. Y esto resulta en 8 MP delta 3. Ahora sí voy a igualar, ya tengo este también. Igualo trabajo externo con trabajo interno. El trabajo externo, W, un medio de L por delta. Y el trabajo interno, 8 MP delta entre L
Se cancela un poco de cosas, ¿no? Donde la carga última, nuevamente, viene a ser igual a despegue de oro. No por magia ni coincidencia, sino porque tiene que ser igual a lo que resultó aquí y a lo que resultó acá. ¿Verdad? MP, 16 veces MP en 3. En 3. Ya esto no lo tengo que hacer más. No lo haga más. Porque ya está hecho. Okay. Y va a quedar ahí escrito y va a quedar remoto. Ya usted sabe que el trabajo externo de una carga uniformemente distribuida es la carga por el área que forma el mecanismo de colapso. Y también saben que el trabajo interno es igual al momento por la rotación de la viga en los puntos donde se forman las articulaciones. Preguntas. Esto ya no hay que hacerlo más, lo vamos a hacer una sola vez. Los mecanismos de colapso siempre van a ser iguales. ¿Perdón? Los mecanismos de colapso siempre van a ser iguales. Deben formar 3 articulaciones plásticas en una viga. ¿Cómo sería aquí? Para ilustrar un poco más lo que pregunta Shari, ¿cómo sería el mecanismo de colapso en este ejemplo? Se van a formar articulaciones plásticas nuevamente en los extremos, ¿cierto? Porque son los puntos de momento máximo, ahí es donde van a ocurrir las primeras articulaciones plásticas. Y la tercera articulación plástica, ¿usted dónde la pondría? No tiene lógica ponerla en el medio. Debajo de la carga, ¿cierto? Ahí tienes un mecanismo de colapso. ¿Qué tendríamos aquí? Este sería nuestro delta. Y acá tendríamos los momentos planos. Estos serían momentos planos. Donde yo dibujo articulaciones plásticas, ya aparecen momentos plásticos. ¿Okay? Vale. Y estas rotaciones son todas diferentes. ¿Verdad? Porque no hay simetría ahí. ¿Clarito? Allá sí, acá no. Allá hago uso de la simetría, acá tengo que. Pero ellos están relacionados, ¿no? Tienen cierta longitud. Usted le puede llamar a esto A, si quiere, le puede llamar B a esto. Z1, ¿qué sería? Delta entre A, ¿verdad? ¿Y Z2 qué sería? Delta entre B. ¿Verdad? Y acá nuevamente hago el mismo truquito matemático que tenía allá, ¿no? Lo que rota la viga en el punto de aplicación de la carga. ¿Qué sería? Esto es Z1, ¿verdad? Esto es Z2, ¿verdad? Están alternos internos, o sea, es geometría del primario. Ya ni mi hijo que está en séptimo ve estas cosas, ya él está viendo otras cosas. Pero hace un par de años todavía los ángulos que se forman entre paralelas, aquí es donde paga dividiendo eso. Y este ángulo Z1 donde aparece aquí, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Ah? Entonces lo que rota la viga debajo de la carga es la suma de si esa viga es W21 por 93 y yo conozco sus propiedades y el módulo y el esfuerzo de excedencia, el esfuerzo de excedencia ya puse F, pero sin malleta también, yo puedo calcular el momento plástico aquí.
y hacer el cálculo de la capacidad de esa vía. Lo puedo hacer por los tres métodos. Preguntas de lo que habría que hacer. Y aquí es más fácil porque el trabajo externo que sería P por deltación. ¿Verdad? ¿Clarito? Se lo dejo de práctica. Calcular la capacidad de carga de esa vía. El problema es numérico, así que el resultado debe ser cuánta carga P puedo aplicarle antes de que se produzca fallo. ¿Sí? ¿Preguntas? El método estático, el momento de realizar los momentos prácticos, no positivo. ¿Puede ser negativo o Ellos van en el sentido de la flexión. Buena pregunta. Recuerda que al final de cuentas aquí, en el comportamiento, antes de que se forme el mecanismo, el comportamiento es elástico y la viga se deforma así. ¿Cierto? Me fíjate el sentido de los momentos. Llevan el mismo sentido que se produce por la rotación y acá positivo. ¿Ok? Claro, cuando se forma el mecanismo, ya la viga rota como si fueran vieras, como si tuviera cuerpos rígidos aquí. Porque ya la viga deja de deflectarse en curvatura, sino que cuando se forman las articulaciones plásticas rota como si fueran brazos rígidos. Porque estas deformaciones comienzan a ser bien importantes. ¿Clarito? No hagan este de práctica. Si tuviera, por ejemplo, si tuviera más cargas puntuales. Perfecto. Si tuviera más cargas puntuales, tendría más términos que hacen trabajo externo. Pero podría tener la formación de articulaciones plásticas en otros puntos. Pero siempre son tres. Siempre son tres articulaciones. Van a ser tres para que se forme el mecanismo. Porque si formo dos, todavía puedo seguir aplicando carga. La cosa es dónde posicionar el tercero. Sí. Si yo tengo otra carga por aquí, la tercera articulación puede estar debajo de esta o debajo de esta. Tengo que analizar ambos casos. Igual si hubiera una distribuida. Si hubiera una distribuida, también entonces tengo que considerar el trabajo de la distribuida. Es decir, que en el trabajo externo yo también tendría una sumatoria. Vamos a colocarlo aquí. Aquí yo tendría una sumatoria de... O si tengo distribuidas así. ¿Clarito? Vamos empezando, esta es la tercera clase de este tema. Ya hay 4 clases más donde vamos a profundizar. De aquí en adelante lo que vamos a hacer es una tonelada de ejemplos. No tanto como una tonelada, pero sí vamos a hacer bastantes ejemplos de aplicación. Practique geometría, practique física, practique todo lo, practique de todo, cálculo. Es así. No necesariamente tiene que ser enfocado. También puedes tener articulación de un lado. O sea, puedes tener de todo. Claro, sean creativos, ¿no? Sí, si yo tengo un apoyo simple aquí, Rafael, ahí no se forma articulación plástica porque esa articulación es real. Okay. Esa articulación es real. En las articulaciones reales los momentos son cero. Es más, hagan ese problema con un apoyo simple acá. ¿Okay? Como práctica, hagan este problema con un apoyo simple aquí, no, con un rodillo ahí. Vale. Ya tienen dos problemas de práctica, este y este mismo, pero con rodillo. Ok, me encantaría quedarme más tiempo con ustedes, pero estoy en otra clase.